Nunca voy a olvidar cómo el vaso de cristal resbaló de las manos de mi nuera justo en el instante en que su madre cayó al suelo. Doña Teresa se desplomó en mi cocina, convulsionando, con espuma en la boca, mientras todos gritaban sin entender lo que pasaba. Yo solo pensaba una cosa: esa copa no era para ella. A mis 70 años aprendí a oler la traición antes de que toque la puerta. Y cuando alguien intenta envenenarte en tu propia fiesta de retiro, lo notas. Especialmente si esa persona lleva meses mirando tu cuenta bancaria como quien ve un banquete. Horas antes, la casa estaba llena de música y brindis. Mi hijo Luis había insistido en organizar todo para celebrar la venta de mi empresa de consultoría. 30 invitados, entre colegas, vecinos y algunos familiares. Yo acababa de cerrar el trato de mi vida, $23 millones después de décadas de trabajo. Tras la muerte de mi esposo, fue Luis quien me convenció de celebrarlo. Mamá, te lo mereces, deja que Paola se encargue de todo. Y ahí estaba Paola, mi nuera. La misma que se quejaba por lavar platos, esa noche se lucía como anfitriona perfecta, flores frescas, copas brillando y una sonrisa ensayada frente al espejo. Me apretaba el brazo con esas uñas de salón que cuestan más que la despensa de cualquier familia humilde. El ambiente era hermoso, había hasta un barman. Todos reían, pero yo me mantenía alerta. Entonces la vi. Paola se acercó a la mesa del champagne, miró alrededor y sacó un frasquito de su bolsa. Vació el contenido en una copa muy específica, la mía, la de siempre, marcada con una muesca en el borde. Lo normal habría sido gritar o llamar a la policía. Pero no llegas a vieja y millonaria reaccionando sin pensar. La mejor forma de atrapar a una víbora es dejarla creer que atrapó a su presa. Sonreí, seguí conversando y esperé. Paola me ofreció la copa con gesto afectuoso. Se ve cansada, doña Carmen. Brinde conmigo. Tomé el vaso como si nada y lo mantuve cerca. Minutos después, mientras presumía su nueva pulsera de diamantes, hice el cambio. Coloqué mi copa junto a la bolsa de su madre. Doña Teresa, inocente, la tomó sin dudar. Al poco tiempo dijo que el champagne sabía raro, metálico. Nadie le prestó atención, hasta que se desplomó. Los gritos llenaron la casa. Paola lloraba y temblaba, convincente para cualquiera, pero yo distinguía entre pánico real y actuación barata. Luis corrió hacia su suegra con el rostro blanco. Lo observé y noté un destello en su expresión: complicidad. La ambulancia llegó rápido. Los paramédicos confirmaron intoxicación con alcaloides, plantas tóxicas. Quien preparó esto sabía lo que hacía. En urgencias, Paola caminaba de un lado a otro con los tacones golpeando el piso. Luis no quitaba la vista del celular. El doctor dijo que doña Teresa se quedaría en observación. Yo me acerqué a Paola y comenté: qué raro, menos mal que apenas probó la copa. Unos tragos más y quién sabe. Ella bajó la mirada y balbuceó: ¿cree que fue el champagne? Fingí calma: seguro son imaginaciones mías. La edad hace ver patrones donde no los hay. Pero yo ya sabía la verdad. Y aquí quiero pedirte algo muy sencillo. Esta historia no es solo mía, refleja lo que muchos pueden vivir: sentirse traicionados por quienes menos lo esperas. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez alguien cercano intentó aprovecharse de tu confianza? Tu experiencia puede abrirle los ojos a otros que hoy todavía no ven el peligro. Compartirlo puede ser la diferencia entre caer en la trampa o salvarse a tiempo. Al llegar a casa, Luis me sugirió que descansara y no volviera al hospital. Qué detalle, mantener a la víctima lejos mientras ajustaban su plan. Pero yo no iba a quedarme quieta. Pasé la noche en vela, escuchando cada ruido, pensando en lo que había visto. Con una libreta en mano, empecé a hacer lo que siempre hice mejor: analizar. Apunté los ingresos imposibles de Luis, sus gastos desmedidos, las deudas. En 5 años les había entregado más de 4 millones de pesos en apoyos. Nunca lo consideré préstamo, siempre quise creer que era cariño. Pero tal vez ellos lo veían como adelanto de herencia. La llamada de Paola a las 7:30 de la mañana no me sorprendió. Doña Carmen, pensé toda la noche en usted, ¿no siente nada raro? Qué detalle, comprobar si el veneno había hecho efecto. Contesté firme: me siento de maravilla. Minutos después, Luis apareció con pan dulce de mi pastelería favorita. Me abrazó y dijo: mamá, pensé que no habías comido nada. Sus gestos eran dulces, pero sus ojos tenían una sombra. Mientras desayunábamos, dejó salir lo que en verdad quería: mamá, con todo lo que pasó, deberíamos hablar de tu situación. Estás sola, la casa es enorme, el dinero de la venta.
No quiero que te pase nada malo. Ahí estaba el inicio del discurso. Según él, no quería que sufriera un accidente ni que pasara sola una emergencia. Lo que buscaba era convencerme de entregar lo que había ganado con esfuerzo. Siguió hablando con un tono de falsa preocupación. Me mostró fotos de un lugar llamado Residencial Amanecer Dorado. Jardines perfectos, ancianos sonrientes, yoga al aire libre. Todo parecía de revista. La cuota es de 8 millones de pesos, pero cubre todo de por vida. Respondí tranquila, suena tentador, hijo. Pero esta casa guarda demasiados recuerdos. Tu padre plantó estos rosales y aquí creciste tú. Él apretó la mandíbula. Papá murió hace 15 años, mamá. No puede vivir en el pasado. Es momento de un nuevo capítulo. Si no hubiera visto con mis propios ojos el veneno, quizá me habría conmovido. Pero ahora sabía que esas palabras no eran amor, sino cálculo. Acepté darle vueltas al asunto y eso pareció tranquilizarlo. Cuando se marchó, tomé el teléfono y marqué al licenciado Ramírez, mi abogado de toda la vida. Licenciado, necesito verlo lo antes posible. Algo grave ocurrió. Su voz firme me dio calma. Claro, doña Carmen. Venga hoy mismo. Le reservo una hora solo para usted. Salí rumbo al despacho del licenciado Ramírez con una carpeta bajo el brazo y la sensación de que cada sombra en la calle podía ocultar un enemigo. El tránsito estaba denso, la ciudad parecía indiferente a lo que yo acababa de vivir, pero mi mente estaba en un solo punto: protegerme antes de que Luis y Paola movieran la siguiente ficha. El licenciado me recibió como siempre, con calma. Su oficina olía a madera encerada y libros viejos. Me senté frente a él y solté todo: la copa, el frasquito, la caída de doña Teresa, las llamadas sospechosas. Escuchó sin interrumpir, solo asentía, hasta que finalmente habló. El problema es la prueba. Sin el análisis del champagne, será su palabra contra la de ellos. Y aun si lo hubiera, podrían decir que el blanco era su propia madre. Me quedé en silencio. Él continuó. Lo más urgente no es acusarlos, sino blindarse. Ellos no necesitan matarla para quedarse con su dinero. Basta con declararla incapaz. Un dictamen de un psiquiatra complaciente y todo lo que ha construido pasará a sus manos. Sus palabras me helaron. Había pensado en veneno, no en manipulación legal. El licenciado me mostró carpetas, fideicomisos, instrucciones médicas, poderes revocables. Tenía que armar un escudo invisible. Salí de allí con más papeles de los que llevaba. El aire de la calle me pareció pesado. Decidí no esperar. Llamé a un técnico y esa misma tarde instalé cámaras y sensores de movimiento en la casa. A los vecinos les dije que era por robos, pero yo sabía que lo que quería evitar era otro ataque. No pasaron ni 24 horas cuando Luis y Paola tocaron a la puerta. Se mostraban preocupados, casi tiernos. Querían que me mudara con ellos una temporada. Paola, con voz melosa, habló de infartos y accidentes domésticos. Sería terrible que le pasara algo y nadie la encontrara, dijo, con lágrimas casi ensayadas. Yo respondí tranquila, casi sonriendo. Precisamente por eso ayer actualicé mi testamento. El silencio fue inmediato. Luis intentó disimular, pero su rostro perdió color. Paola tragó saliva y balbuceó. Seguro tomó la mejor decisión. Los vi marcharse. Desde la cámara de seguridad los observé discutir en el coche. Paola hablaba por teléfono, furiosa, mientras Luis intentaba calmarla. Horas más tarde, recibí una visita inesperada. Era doña Teresa, aún débil, con el rostro pálido. Se sentó en mi sala y, con lágrimas en los ojos, me confesó lo que recordaba. Sentí un sabor metálico en la copa, y vi a Paola con un frasco en la mano. Carmen, mi hija intentó matarla. Me quedé helada. No estaba sola en mis sospechas. Doña Teresa lloró, comprendiendo que casi muere en mi lugar. Su dolor era doble, por la traición de su hija y por la culpa de haber sobrevivido gracias a un accidente. Esa noche me acosté con la decisión tomada, no podía enfrentar esto sola. Marqué a Patricia, una investigadora privada con la que había trabajado en negocios turbios años atrás. Sabía que era discreta y eficiente. Necesito que rastrees cada movimiento financiero de Luis y Paola, le dije. Gastos, deudas, seguros, todo. Patricia aceptó sin preguntar demasiado. Sabía que si yo la llamaba, era porque había algo serio. Mientras tanto, tenía que mantener la apariencia de confianza con mi hijo. Lo cité en un restaurante discreto.
Fingí que estaba considerando mudarme al residencial. Luis llegó elegante, con la corbata perfectamente anudada y esa sonrisa que usaba para cerrar tratos. Mamá, no sabe la alegría que me da escucharla, dijo apenas se sentó. Será lo mejor para usted. Lo dejé hablar, lo observé. Cada palabra suya era una mezcla de entusiasmo y avaricia. Finalmente, le lancé la carnada. Solo necesitaría un apoderado legal. ¿Tú estarías dispuesto? Su sonrisa fue la confirmación que necesitaba. Tenía frente a mí a un hombre convencido de que ya había ganado. Al día siguiente recibí la primera llamada de Patricia. Su voz sonaba grave. Doña Carmen, lo que encontré no es bonito. Me relató deudas enormes, tarjetas de crédito al tope, la casa hipotecada 2 veces, el despacho de Luis en ruinas. Pero lo peor era otra cosa, un seguro de vida a mi nombre con Paola como beneficiaria. $500,000 que cobrarían si yo moría. Colgué el teléfono con las manos temblando. No era solo ambición. Era un plan frío y premeditado. Volví a llamar al licenciado Ramírez. Le conté todo. Ahora ya no son sospechas, me dijo. Es un intento deliberado de destruirla. Pero hay que moverse con cuidado. Si los enfrenta sin pruebas directas, podrían acusarla de paranoia senil. Me recomendó reforzar el fideicomiso, actualizar el testamento y conseguir un dictamen médico que acreditara mi plena capacidad mental. Me estaba armando un escudo contra cualquier maniobra. Esa noche reforcé aún más la seguridad en casa. Más cámaras, más sensores, un botón de pánico directo a la policía. Dormí con un ojo abierto, sabiendo que la tormenta apenas comenzaba. Al amanecer recibí la llamada que esperaba. Era Paola, con su tono empalagoso. Doña Carmen, mañana llevaremos los documentos del residencial. Ya está todo listo, solo faltan sus firmas. Colgué y marqué al licenciado. Mañana tendrán un poder notarial que no valdrá ni un peso, le dije. El día se me hizo eterno. Caminaba por la sala repasando cada gesto de Luis, cada palabra de Paola. Recordé cómo fingió llorar cuando doña Teresa cayó al suelo, cómo Luis brilló al oírlo del apoderado legal. Comprendí que ya no podía engañarme, mi hijo estaba tan hundido como ella. Me senté frente a los rosales que plantó mi esposo y pensé en lo que había construido. No eran solo propiedades o cuentas, era mi vida, mi historia, mi dignidad. Y no iba a permitir que nadie me la arrebatara. La noche cayó silenciosa. Preparé café fuerte, escribí en mi libreta, resistir, proteger, contraatacar. Esa era mi estrategia. Y al cerrar los ojos, supe que el desenlace estaba cerca. La mañana amaneció gris, como si el cielo presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi casa. Puntuales, Luis y Paola llegaron con el portafolio de cuero en las manos, vestidos de manera impecable, como si asistieran a una firma de negocios millonaria. Traían dentro lo que para ellos sería su victoria final, los documentos del residencial, contratos financieros y, sobre todo, un poder notarial que pretendía poner todos mis bienes bajo control de mi hijo. Me senté frente a ellos con calma fingida. Luis habló primero, con esa voz ensayada que solía usar en juntas. Es un trámite sencillo, mamá. Solo significa que, si usted no puede tomar decisiones, yo lo haré por usted. Paola intervino enseguida, con su sonrisa de catálogo. Es lo mejor para todos, doña Carmen. Usted vivirá tranquila y nosotros nos ocuparemos de lo demás. Mientras hablaban, yo hojeaba las hojas con lentitud, aparentando indecisión. Por dentro, mi corazón latía con fuerza, pero en mi rostro no se reflejaba nada. Sabía que esos papeles, firmados tal cual, serían mi sentencia. Fingí dudar. Tomé aire y dije: lo pensaré esta noche. Luis se mostró impaciente. Mamá, debemos entregarlo mañana. Si no lo hacemos, perderemos la oportunidad. Asentí con calma. Está bien. Mañana tendrán mi respuesta. Esa misma tarde recibí al mensajero del licenciado Ramírez. En el sobresellado estaba la versión modificada del poder notarial. Parecía idéntica a la original, pero en realidad solo les otorgaba control sobre una cuenta vacía con un peso simbólico. Era mi arma secreta, y la dejé preparada en la mesa. Cuando llegaron al día siguiente, sus sonrisas eran las de quienes creen tener la partida ganada. Paola desplegó los documentos con aire triunfal. Yo firmé con mano firme, entregándoles la versión alterada. Luis casi temblaba de emoción al recibirla. Gracias, mamá. No se arrepentirá.
Le sonreí con serenidad. Estoy segura de que no. Apenas guardaron el portafolio, sonó el timbre. Paola, pensando que era el licenciado, abrió la puerta. Pero no era él. Dos personas mostraron placas, la detective Jiménez y su compañero. Señora Álvarez, necesitamos hablar sobre lo ocurrido en su fiesta de retiro. El laboratorio confirmó que el champaña estaba envenenado. El rostro de Luis se puso blanco. Paola intentó mantener la compostura, pero sus manos la traicionaban, temblando sobre la mesa. La detective fue directa. Encontramos un seguro de vida por $500,000 a nombre de doña Carmen, con usted como beneficiaria, señora Medina. ¿Puede explicarlo? El silencio llenó la sala. Luis me miraba como si acabara de descubrir que el suelo bajo sus pies desaparecía. Paola me lanzó una mirada cargada de odio, como si yo hubiera arruinado su obra maestra. Di un paso al frente y hablé. La vi con mis propios ojos. Paola vació un frasco en mi copa. La cambié sin que lo notara. Lo que bebió su madre era para mí. La detective me preguntó si firmaría una declaración. Asentí. Paola gritó que todo era una trampa, pero la evidencia hablaba sola, el frasco hallado en su bolso, los análisis toxicológicos, el seguro de vida. Luis se hundió en el sillón, con la cara entre las manos. Balbuceaba que no sabía que Paola había llegado tan lejos. Decía que pensaba que solo quería asustarme para convencerme de mudarme. Sus palabras sonaban huecas. Lo miré fijamente y respondí. No pensaste en protegerme. Pensaste en el dinero. La detective sacó las esposas y arrestó a Paola por intento de homicidio. Ella forcejeó, gritó su inocencia, pero todos sabíamos la verdad. La patrulla se la llevó. La sala quedó en silencio, roto solo por los sollozos de mi hijo. Esa noche, sola en la casa, repasé lo ocurrido. Caminaba por la sala recordando cada gesto de Paola, cada palabra de Luis. Reviví la sonrisa de ella al ofrecerme la copa, el brillo en los ojos de él al hablar del poder notarial. Y comprendí que aunque Paola estaba tras las rejas, la verdadera herida seguía abierta. Mi propio hijo me había traicionado. Me senté frente a los rosales que plantó mi esposo. Pensé en todo lo que habíamos construido juntos, en cómo esa casa no era solo ladrillos, sino memoria. Y me pregunté en qué momento Luis dejó de ser el niño que corría por el jardín para convertirse en un hombre capaz de venderme por un puñado de dinero. La detective Jiménez me llamó al día siguiente. Doña Carmen, necesitaremos que declare en la fiscalía. Es importante que quede asentado todo lo que vio. Acepté, aunque el dolor me partía. No era fácil revivirlo, pero era necesario. Firmé cada hoja con la certeza de que la verdad debía quedar escrita. Luis vino a verme por la noche. Sus ojos estaban rojos, había llorado. Se arrodilló frente a mí y dijo entre sollozos. Mamá, perdóname. No sabía que Paola haría esto. Solo quería ayudar. Lo interrumpí con voz firme. Ayudarme no era arrebatarme lo mío. No era ponerme veneno en una copa. Tú estabas en todo, Luis. Él bajó la cabeza. No intentó negarlo. Esa confesión silenciosa dolió más que cualquier palabra. La soledad se volvió pesada, pero también me dio claridad. Sabía que lo más difícil estaba por venir. Paola enfrentaría un juicio, pero Luis seguía siendo mi hijo, y ese lazo no se corta aunque te atraviese el alma. Esa noche escribí en mi libreta, traición de sangre. Y debajo, una pregunta que me taladraba, ¿se puede perdonar lo imperdonable? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y silencios. La prensa local ya hablaba del intento de envenenamiento en la fiesta de retiro de la empresaria Carmen Álvarez. Aunque los reporteros no sabían todos los detalles, el escándalo empezaba a extenderse. Vecinos curiosos me miraban con morbo, otros me ofrecían palabras de apoyo, pero yo sentía que cada saludo escondía preguntas. Dentro de mi casa, el eco de la traición seguía vibrando. Paola estaba en prisión preventiva, pero Luis aún era libre. Me dolía verlo deambular como un fantasma, evitando mi mirada, murmurando excusas que no borraban lo ocurrido. Yo mantenía la calma. Había aprendido que la fortaleza también es un arma. Mostrarse entera desconcierta más que cualquier reproche. Una mañana recibí a la detective Jiménez. Traía nuevas carpetas bajo el brazo. Doña Carmen, seguimos reuniendo pruebas. El frasco hallado en el bolso de Paola contiene restos de alcaloides de uso restringido. Además, confirmamos la existencia de cuentas compartidas con su hijo, con transferencias sospechosas.
La miré fijo. ¿Está diciendo que Luis también será imputado? Ella respiró hondo. De momento, no hay elementos suficientes para acusarlo formalmente. Pero es evidente que conocía los movimientos financieros y el seguro de vida. Asentí. Una parte de mí quería justicia inmediata, otra parte aún temblaba al imaginar a mi hijo esposado. Ese mismo día lo cité para hablar. Quise darle la oportunidad de decir su verdad, aunque sabía que la herida era profunda. Luis llegó con el rostro demacrado, sin corbata, con el cabello desordenado. Se sentó frente a mí y dijo: «Mamá, yo nunca quise hacerle daño. Paola me convenció de que todo era por su bien». Lo interrumpí con frialdad. «Paola no vertió veneno en la copa sin que tú lo supieras. Tú estabas ahí, tú recibías el dinero, tú me presionabas con lo del residencial». Él bajó la cabeza y no contestó. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. En esos días, Patricia, la investigadora privada, me entregó un informe final. Documentos, correos, mensajes, pruebas claras de que Luis y Paola habían planeado todo desde hacía meses. La idea no era solo convencerme de firmar el poder notarial, también tenían preparada una declaración médica falsa que me declaraba incapaz. Con ese documento, habrían tomado control absoluto. Leí cada página con el corazón encogido. Al final del informe, Patricia me preguntó: ¿desea que entregue esto a la fiscalía? Tardé en responder. Mi hijo estaba atrapado en esas hojas. Pero si no lo hacía, ellos podrían volver a intentarlo. Esa noche recé frente a la foto de mi esposo. No soy una mujer devota, pero necesité fuerzas. Le pedí guía para tomar una decisión justa, aunque doliera. Y mientras miraba su sonrisa congelada en el retrato, supe lo que debía hacer. Al día siguiente llamé al licenciado Ramírez. Presente el informe. Que caiga quien tenga que caer. La fiscalía citó a Luis. Llegó con un traje arrugado y ojos cansados. Cuando vio los documentos sobre la mesa, comprendió que el juego había terminado. Intentó negar, intentó culpar solo a Paola, pero los papeles hablaban solos. La detective Jiménez lo miró con dureza. «Señor Álvarez, queda usted bajo investigación por tentativa de fraude y complicidad en intento de homicidio». Yo observaba en silencio. No lloré, no grité. Solo sentí un vacío inmenso al ver a mi hijo esposado. Los días siguientes fueron extraños. Paola enfrentaba audiencias, Luis esperaba su proceso. Y yo, aunque libre y protegida, me sentía prisionera en mi propia casa. Cada rincón me recordaba risas que ahora sonaban falsas, abrazos que ocultaban puñales. Una tarde, mientras regaba los rosales, una vecina se acercó. «Doña Carmen, usted es muy valiente. No cualquiera se enfrenta a su propia familia». Sonreí débilmente. Por dentro sabía que el coraje no era una elección, sino una obligación. Si no hubiera reaccionado, hoy estaría muerta. Esa noche, abrí mi libreta y escribí: «La sangre no siempre es familia. La lealtad lo es».